Bueno. Bueno, entonces, vamos a empezar con la parte de funciones. A ver, como introducción a esta parte de funciones, lo que vamos a mirar es una operación más entre conjuntos. Esperen un minuto. Me he olvidado de cerrar la puerta. Una operación más entre conjuntos que en realidad ustedes ya conocen. En realidad ustedes ya conocen, que es el producto cartesiano. El producto cartesiano se va a definir entre dos conjuntos, se escribe como A por B, ¿sí? Con una cruz, así se escribe. No, está bien, Adriana, está grabando ahora, ¿eh? Sí, sí, está bien. No hay problema. Entonces, el producto cartesiano se va a escribir como A por B, siendo A y B conjuntos, ¿sí? Se define ahora como elementos que son pares ordenados, ¿sí? Vamos a decir, son los pares AB, tales que A es un elemento de A y B es un elemento de B, ¿sí? Esta definición, fíjense que, por ejemplo, si A fuera el conjunto 1, 2 y B fuera el conjunto XZ, ¿sí? ¿Quiénes van a formar el conjunto A por B? Ahora, A por B es un nuevo conjunto, pero la diferencia es que tiene elementos que son pares ordenados. ¿Se dan cuenta qué pares ordenados van a estar en este conjunto? ¿Algún elemento que se les ocurra? 1x, bien, 1x está acá. 1, bueno, W, no hay ningún W acá, ¿eh? X y Z. Capaz que quisiste poner X. Bien, es 1X, 1Z, sí. 2X, 2Z, ¿sí? El conjunto A por B está formado por todos estos pares ordenados, ¿sí? Es decir, que tienen que estar todos los que tienen primer componente en A y segunda componente en B. Por eso también se llaman pares ordenados, ¿sí? Porque no me da lo mismo decir 1X que X1, ¿sí? En el producto A por B no está X1, ¿está bien? En cambio, si yo hiciera el conjunto B por A, ¿sí? Si hago B por A, ahí sí voy a tener X1, X2, Z1 y Z2. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Son ordenados porque esto me indica el orden en el que van a estar los elementos en esos pares ordenados. ¿Mm? ¿Conocen algún producto cartesiano ustedes?
algo que les suene con pares ordenados? Bueno, claro, el plano cartesiano, ¿no? El plano cartesiano, nosotros definíamos R2, lo escribíamos así, ¿sí? ¿A qué cosa? Esto es el conjunto de los pares X, Y, ¿sí? Que cumplían qué cosa. X, ¿a dónde pertenece? A los reales, claro. X pertenece a los reales. ¿E Y a dónde pertenece? A los reales también, exacto. Entonces, esto, así definíamos el plano cartesiano que llamamos R2, que en realidad no es otra cosa que R por R, ¿sí? Entonces, todo el plano también es un producto cartesiano, ¿sí? Por eso les decía que en realidad ustedes ya conocen qué es un producto cartesiano, nada más que no teníamos el nombre, ¿sí? Lo usábamos así con los pares ordenados, pero en definitiva es lo mismo, ¿sí? Bien, ahora, en el producto cartesiano entonces están todos los pares ordenados que tienen primer componente en un conjunto A y segunda componente en un conjunto B. Ahora, se define además que es una relación binaria. ¿Qué va a ser una relación binaria? Voy a borrar acá. Una relación binaria va a ser nada más que un subconjunto de un producto cartesiano. ¿Qué quiere decir esto? De un producto cartesiano. ¿Qué quiere decir un subconjunto? Nosotros ya sabemos que es un subconjunto, ¿o no? Por ejemplo, en el ejemplo que pusimos hace un rato, si A por B eran los pares 1X, 2X, 1Z y 2Z. ¿Cuál puede ser una relación binaria que vamos a llamar R? Una relación binaria como subconjunto de A por B. ¿Cuál podría ser? 1X, muy bien. Esto es una relación binaria de A en B. Otra vez hay orden acá, ¿eh? No es lo mismo de A en B que de B en A. ¿Por qué es una relación binaria de A en B? Bueno, porque es un subconjunto de todo este producto cartesiano. ¿Hay más? Sí, hay más. Puedo encontrar otra que la podemos llamar R', que sea 1Z, 2X, por ejemplo. Esa es otra relación binaria, ¿sí? Son subconjuntos de ese producto cartesiano. ¿Mm? Y acá, por ejemplo, en R2, ¿se les ocurre alguna relación binaria que conozcamos, digamos, que podamos describir algún subconjunto de ese producto cartesiano? Una recta, exactamente. Muy bien. Claro que es un subconjunto, porque nosotros, ¿qué decíamos? Una recta
no es el conjunto de puntos del plano que cumple determinada condición, con lo cual son algunos de todos esos puntos del plano y con lo cual es un subconjunto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros definimos una relación R que sean los XY tales que X y pertenece a R2 y, por ejemplo, la recta igual 2X más 1, ¿o no? Esa es una relación. Está definida, ¿sí? Yo estoy diciendo, ¿quiénes son los pares? Bueno, los pares van a pertenecer en principio a R2, pero además tienen que cumplir que Y sea igual a 2X más 1, ¿sí? Entonces, todos esos puntos, ¿sí? Nos van a dar los pares ordenados que están en esa relación. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso también es una relación binaria. Y qué sé yo, y una parábola es una relación binaria, digamos, los puntos que están en la parábola. ¿No son también un subconjunto de ese producto cartesiano? ¿Se entiende? Ah, cualquier función. Ah, cualquier función. ¿Y qué es una función? A ver, vamos, nosotros estamos viendo eso en ese camino, ¿no? Pero, por ejemplo, yo voy a escribir acá, vamos a buscar este cachito. Entonces, esta dijimos que era una relación. Vamos a escribir otra relación que sean los XY en R2, tales que X cuadrado sea igual a Y. ¿Cuáles son esos? X cuadrado igual a Y. Estos puntos, ¿conocen qué curva representan? Una parábola, ¿verdad? Estos representan una parábola. Bien. Y vamos a definir otro conjunto H, por ejemplo, de los XY, tales que XY son elementos de R2 y X cuadrado más Y cuadrado es 9. Eso es otro subconjunto, ¿sí? Del producto cartesiano R por R, ¿sí? ¿Y qué representan estos puntos? Una circunferencia. Bien, todas son relaciones binarias, porque son subconjuntos del producto cartesiano. Ahora, para ir a lo que decía Rocío, creo, para ir a lo que decía Rocío, ahora vamos a decir qué es una función, ¿sí? Entonces, por un lado, producto cartesiano. Por otro lado, relación binaria, como un subconjunto de un producto cartesiano. Ahora, hay muchas relaciones binarias, muchas, con distintas condiciones. A nosotros nos van a interesar un grupo de relaciones binarias que se llaman funciones. ¿Sí? ¿Y qué va a tener que cumplir una función? Por un lado, es una relación binaria. Es una relación binaria, pero con una característica, ¿sí? Con algo que tiene que cumplir. Y lo que va a tener que cumplir es una relación binaria donde
todo elemento de A, digamos, planteando la relación binaria, suponiendo A por B, ¿no? Todo elemento de A debe estar relacionado con un solo elemento de B. ¿Sí? Esa es una condición muy fuerte para que una relación binaria sea función. ¿Sí? Vamos a mirar si esas que escribimos ahí, que nosotros conocemos, son funciones o no son funciones. ¿Mm? Son relaciones binarias, pero ¿son funciones? ¿Tienen alguna idea de lo que pasa ahí? Voy a borrar esto y recordemos definición de función, ¿eh? Es una relación binaria donde todo elemento de A debe estar relacionado con un solo elemento de B. ¿Mm? Voy a borrar esto y digo, bueno, a ver, nosotros sabemos graficar esas relaciones binarias o no. De paso practicamos y relacionamos con geometría, ¿no? Profe, no debería ser que no, porque puede tener varios puntos de B, digamos, ¿o no? ¿Quién? La parábola, por ejemplo, o la circunferencia. La recta también. Ah, bien, bien, muy bien. Entonces, vamos a ver algunas parábolas, ¿no? Fíjense, si nosotros graficáramos, por ejemplo, R, esta relación es la recta que se supone que sabemos dibujarla, ¿no? Sabemos. ¿Cómo la graficamos? Fíjense que es una recta, de paso repasamos, dependiente 2 y ordenada al origen 1, ¿sí? O sea que va a pasar por el punto 1, 0, ¿sí? Y cuando x vale 1, y vale 3, ¿no? Esta es la relación R. ¿Esta les parece que será función? No, Sí. Ah, bueno, alguien dijo que sí, ¿no? ¿Por qué no? porque no tendría dos elementos de B ahí, pasándolo a lo que sería función. ¿Para quién hay dos elementos de B? O sea, como que puede tomar dos valores la recta de I, en este caso. Ah, no, ni cortan un solo valor ahí. Claro, para cada valor de X, yo tengo un único resultado. Claro, está bien. ¿Está bien? En este caso, ¿qué estoy viendo? Primero, ¿hay algún valor, número real, que yo no pueda asignarle a X? No, le puedo asignar, claro, a todos los valores de X se los puedo asignar acá y obtengo un resultado sin ningún problema. Y ese resultado es único, no me genera duda. Si X vale 1, ¿esto cuánto da? ¿3 o 25? No, tiene un resultado. O sea que en este caso R es función. Es función, porque para cada elemento de X tengo una única imagen. ¿Sí? Ahora vamos a mirar nosotros que decía Juan. Por ejemplo, el conjunto H.
El conjunto H, ¿cómo lo dibujo? El conjunto H es una circunferencia con centro ¿dónde? ¿En el 0, 0, profe, será? En 0, 0, tal cual, porque esto es como escribir, está bueno esto para repasar, ¿eh? Esto es como escribir x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, ¿no? Claro. ¿Bien? ¿Y qué radio tiene? Radio 3. 3. Bien. Entonces, podemos dibujar esta circunferencia, ¿sí? Juan, me quedó media elíptica. Ponele ahí. Pregunto, ¿es una función? Este es el conjunto H. Todos los puntos que están en la curva son el conjunto H. ¿Es una función? No es función, dice Rocío. Y acá, claro, y acá sí es lo que decía también Juan, ¿no? ¿Qué pasa? Un único elemento, ¿sí? Que está sobre el eje X, vemos que tiene dos correspondientes, ¿sí? Pero hay más todavía, que si yo lo pienso de R en R, todos estos números reales, ¿tienen algún correspondiente? ¿Se relacionan con alguien? ¿Se entiende lo que digo? Si acá fallan dos cosas, claro. Fallan dos cosas. Una, que hay elementos en X que tienen dos imágenes. Y otra, que hay elementos que no tienen imagen. Bueno, que no están relacionados con nadie. Ahora vamos a decir eso de imagen. Si yo lo miro en la circunferencia, fíjense que uno lo que estaría diciendo es, bueno, para un X, ¿sí? ¿Yo qué tendría que hacer ahí? Despejar y, ¿no? Si tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 9, digo, y cuadrado sería 9 menos x cuadrado. Pero entonces, ¿y cuánto vale? Más y menos la raíz cuadrada de 9 menos x cuadrado. ¿Sí? Y ahí es donde se ve que a diferencia de lo que yo hacía acá digo, ¿y con cuál me quedo? ¿Con el más o con el menos? Entonces no está determinado un único valor de y para ese valor de x. ¿Se entiende? ¿Mm? Entonces, esta relación h no es función. ¿Por qué? Porque hay elementos que tienen dos imágenes, dos correspondientes, y además, ¿qué pasa? Por ejemplo, si x vale 4, ¿puedo darle cualquier valor a x? Acá decíamos, le puedo dar cualquier valor, porque lo multiplico por 2, le sumo 1 y obtengo un valor de y. Ahora acá, si x valiera 4, ¿cuánto me da y? Más y menos la raíz de 9 menos 16 menos 7, ¿no? ¿Existe este número real? No existe, ¿no? Porque la raíz cuadrada negativo no tiene resultado real. ¿Mm? Entonces, faltan dos cosas en la circunferencia. ¿Mm? Entonces, esta no es función. Y en el caso de la parábola, esa parábola que está ahí, ¿qué parábola es?
Bueno, Juan, pero ojo, porque esa parábola, ¿cuál es? ¿Cómo la dibujo esa parábola? X cuadrado igual a Y, dice. ¿Cómo se dibuja esa parábola? Profe, ¿se abre hacia arriba? ¿Puede ser? Teniendo en cuenta que ¿Cómo? puede ser. ¿Se abre hacia arriba? ¿Puede ser? Se abre hacia arriba, ¿dónde tiene vértice? 0, 0 también. También en 0, 0, ¿sí? Tiene vértice en 0, 0 y se abre hacia arriba. ¿Está bien? Es un esquema, ¿no? No estoy poniendo muchos valores ni foco ni nada, pero el esquema de la parábola aquella es este. ¿Sí? Pregunto, ¿esta es función o no? Que para todo número real, uno dice que no y otro dice que sí. A ver, discutamos. Dijimos x cuadrado igual a y. ¿Es cierto que para todo número real x tengo alguien que está relacionado con él o no? ¿Le puedo dar cualquier valor a x? ¿Qué opinan? Cualquier valor no, ¿y qué valor no le podría dar a x? Por ejemplo, otros dicen que sí. ¿Tiene algún problema x? ¿Para qué valor no tendría? ¿Por qué dos resultados? A ver, si x vale 1, x cuadrado, ¿cuánto da? O sea, si estoy acá, x vale 1, x cuadrado da 1, ¿o no? Si x vale 2, x cuadrado da 4. Si x vale menos 2, x cuadrado también da 4. Pero para cada valor de x tengo un único y, ¿o no? Ojo porque esto es re importante y en general trae confusión, ¿sí? Que haya dos valores, ¿sí? En el conjunto A, digamos, de partida, ahora le vamos a poner un poquito nombre a eso, que estén relacionados con el mismo elemento, no invalida que sea función, ¿sí? Está bien, el 2 va para el 4 y el menos 2 también. Bueno, pero todos los valores que yo le pueda dar de números reales a X tienen un resultado en Y que es único. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, esta es función. Para mirar es que yo ahí no la escribí, pero que también podemos definir. También podemos definir en otro conjunto. Fíjense qué pasa si definiéramos un conjunto, llamémoslo M, los pares X, Y,
Y ahora digo, y cuadrado es X. ¿Qué pasa con esa parábola? Y cuadrado es X. Ahora, ¿qué parábola es? Vértice en 0, 0 de nuevo, ¿sí? Y Pero se abre ahora es hacia la una derecha. parábola que se abre hacia la derecha. ¿Sí o no? Sí, Bien. Ahora pregunto, ¿es cierto que para todo valor de X tengo a alguien único que está relacionado con él? Ahí sí tiene dos sí, tal cual, Rocío. ¿Se entiende? Que esto me parece que es lo que decía Juan. Ahora sí, porque ahora yo digo, si X vale 1, recordemos, bueno, este es el conjunto M, ¿no? Si X vale 1, entonces, ahora sí, yo lo que voy a tener es más y menos 1 en Y. ¿Está bien? Entonces, un solo elemento del conjunto S de partida, digamos, en este caso a veces se confunde porque tanto A como B de la definición son los reales, ¿sí? Pero miro en el eje X, es donde miro ese conjunto de partida, el primer elemento del par ordenado. Todo elemento del par ordenado, de los que están acá, van a tener un correspondiente y otro correspondiente, ¿sí? Y por otro lado, todos los que están acá no están relacionados con nadie, ¿sí? Entonces, otra vez, esta parábola no es función. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? ¿Está bien? Claro, tal cual, César, ¿sí? Fíjense que uno puede mirar en este tipo de gráficos, uno lo que mira es, si yo trazo rectas horizontales al gráfico y se cortan una sola vez, entonces es función, ¿sí? Bien, perdón, verticales, ¿no? ¿Eso me dijiste? Sí, te dije eso. Verticales, perdón. Esto es para otra condición de función que no vamos a ver. Perdón, verticales, gracias. Si uno corta con rectas verticales y se corta una sola vez, ¿sí? Entonces es función. Y si no, no es función. ¿Entiende? Al cortar con una recta vertical, fíjense que acá, esta recta, con cualquier recta vertical que yo la corte, se corta una sola vez. Eso me indica que cada elemento que está sobre el eje X tiene un único correspondiente. En cambio acá, cuando yo corto con rectas verticales, cada elemento que está sobre el eje X tiene dos correspondientes. Por eso no es función. ¿Se puede decir que si no corta con ningún punto? Claro, claro. Sí, si no corta con ningún punto tampoco es función, porque yo voy a tener recta acá, y entonces si todo esto pertenece al conjunto de partida, no hay correspondiente y tampoco funciona. Claro, ¿está bien? Entonces,
¿sí? Lo que tenemos es que una función va a ser un subconjunto de un producto cartesiano donde cada elemento del conjunto de partida tiene un correspondiente en el conjunto de llegada. ¿Cómo se llaman esos conjuntos? ¿Qué nombre le vamos a poner? Bueno, le vamos a poner nombre para identificar de quién estamos hablando. Vamos a decir que una función, ¿sí? Una función la escribimos como f, ponemos 2 puntos A, flecha B. ¿Qué quiere decir esto? Una función donde el primer elemento del par ordenado va a estar en A y el segundo va a estar en B. Eso quiere decir esta escritura, ¿sí? Y entonces llamamos A al dominio de la función. Y llamamos B al codominio de la función. ¿Sí? Es lo mismo que hablar del conjunto de partido, conjunto de llegada. En el caso de lo que estábamos haciendo hace un rato, cuando hablamos de una recta, ¿sí? El dominio sería el eje X, ¿sí? Y el codominio sería el eje Y. En las funciones numéricas de ese tipo funciona así. Entonces, escribimos, fíjense que en este caso es como si nosotros escribiéramos, entonces, f de x es igual a y. ¿Está bien? Le aplicamos la función a x y nos da como resultado y. En el caso de la recta, ese valor de y lo podemos escribir como f de x igual a 2x más 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta sería la función asociada a esa recta. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué nos dice? Bueno, cuando le damos un valor a x, obtenemos un valor en la función, y ese valor en la función es el que se grafica en el eje y. ¿Sí? Entonces, en este caso decimos que y es la imagen de x por la función f. ¿Está bien? Se llama imagen. Cuando tenemos conjuntos finitos, nosotros podemos representar funciones, por ejemplo, en un conjunto, si acá tenemos un conjunto A que tiene al 1 y al 2, y acá tenemos un conjunto B que tiene a X, Y y Z, ¿sí? Nosotros establecemos función de A en B, haciendo corresponder, por ejemplo, al 1 con el X y al 2 con el Z. ¿Eso es una función? Sí, profe, porque tiene un solo valor de B, ¿no? Exacto. Primero, cada elemento que está en el dominio tiene un correspondiente. Y además ese correspondiente es único. Claro, ¿Sí? claro. Sí, sí. Si yo ahora dibujara ¿eso es función? Claro. Ahí Juan ya lo decía, si que me queda alguien sin relacionar en A, no es función. Claro. ¿Está bien? Esta función, esta no sería función. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque hay alguien en el dominio que no tiene imagen. ¿Sí?
Y si yo a este 2 lo mando al X, ¿es función o no? Sí, sí, porque no me importa que estos dos elementos vayan a parar al mismo. Eso no me lo impide la definición de función. Lo que yo necesito es que cada uno tenga su correspondiente y ese correspondiente sea único para él. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ahora agrego, entonces así es función. Yo ahora agrego esto. Ahí, ¿es función? Claro, ahí ya no. Porque ¿qué pasa? Tengo a alguien en el dominio que tiene dos imágenes. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mm? Bueno, y esa imagen, digamos, en el caso, por ejemplo, bueno, entonces esta no sería función. Ahora, esta sí es función. Y entonces nosotros podemos definir acá quién es el conjunto imagen de la función. ¿Quién les parece que será el conjunto imagen de esa función f? Esta es una función que se llama f, que va de a en b. Tal cual como lo definimos acá, decimos que x es la imagen del 1, z es la imagen del 2, ¿sí? Entonces podemos definir un conjunto imagen que ¿quién va a ser en este caso? No es todo B, sino solamente X y Z. ¿Por qué? Porque en ese conjunto imagen van a estar los elementos del codominio que son imagen de algún elemento del dominio. ¿Se entiende eso? ¿Mm? Siempre el conjunto imagen está contenido en el codominio. ¿Sí? Porque las imágenes de mis elementos van a parar al codominio seguro. Ahora, puede haber elementos del codominio que no sean imagen de nadie. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Bien, entonces, eh, ¿qué más? Bueno, como definición, en general a X, ¿sí? Se la llama variable independiente. Y ahí se la llama variable dependiente. ¿Sí? ¿Por qué se la llama así? Eh, ¿Qué diferencia decís, Adri? ¿En qué? No, para que no se confundan de una función que va de n a los saltitos con otra que es continua. Ah, en esta, por ejemplo, la gráfica sí. Claro, Bueno, ahí la digo. les trae problemas siempre. Bueno, eh,
decía entonces que X es variable independiente e Y dependiente. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque justamente el valor de Y, digamos, o de f de X, depende del valor que yo le dé a X. ¿Sí? Por eso ese nombre. Ahí Adriana lo que me mencionaba, como para... que nosotros, yo en este dibujo que hice acá, ¿no? En este dibujo que hice acá, bueno, que no es esta función, ¿no? A ver, vamos a dibujar esta en particular, así. Esta ya la habíamos hecho hace un rato, que nos quedaba esta recta, ¿no? Entonces, cuando yo hago este gráfico con esta definición, estoy diciendo F va de R en R, que es esta escritura que pusimos acá diciendo cuál es el dominio y cuál es el codominio. Ahora, ¿qué pasa si a mí me dieran F de naturales en reales con la misma función? Me pueden dar la misma función. F de X es 2X más 1. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué diferencia tiene con esta gráfica? ¿Sí? La diferencia que va a tener es que yo ahora los elementos del dominio son solo naturales. Entonces, cuando yo dibuje, voy a decir, bueno, empiezo con el 1. F de 1 da 3. Entonces, dibujo el punto 1, 3. Pero después sigo con el 2 en los naturales. Entonces F de 2 me da 5. Bueno, me está quedando medio feo porque hay que ir para arriba, pero ¿está bien? No dibujo recta. Los puntos porque estoy teniendo un dominio y que también va siendo el 1, el 2, el 3, no todos los reales. ¿Se entiende eso? Es decir, que yo cambio el dominio y bueno, y las cosas cambian, por más que la definición de la función sea la misma, fíjense. ¿Mm? Ahora, en conjuntos finitos, bueno, yo puedo hacer la función como la hicimos recién, con diagramas, ¿sí? Indicando a dónde va a parar cada uno y nada más. También puedo dar la definición diciendo si tengo conjuntos finitos, ¿no? Por ejemplo, si A otra vez fuera el conjunto WT y B fuera el conjunto 1, 4, 8, 10, y yo puedo definir una función de A en B, definiendo a dónde va a parar cada elemento. Es decir, digo, bueno, mira, F de W me da 4 y F de T me da 10. Listo, está definida la función, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy asignándole una imagen a cada elemento del dominio. Y con eso está definida, ¿sí? Y podría definir una función, ahora llamémosla G de Vena. ¿Puedo? ¿Por qué no? ¿Sí o no? A ver, ¿qué les parece? Ponele que si vamos de vena, vamos a dibujar acá. Y este es B, y este es A.
puede. Bueno, ¿y cómo haríamos? Propongan una. Para proponer una función tengo que decir a dónde va a parar cada uno. ¿Se entiende? Puede ser, profe, que el 1 y el 4 apunten a la W y el 8 y el 10 a la T. Ponele, Bueno, ¿no? bueno. Y esto es una función sin ningún problema. ¿Mm? Podría, si no hago el dibujo, puedo definir acá diciendo eso. Bueno, G de 1 me da W, G de 4 me da W, G de 8 me da T y G de 10 me da T. ¿Sí? Y podría haber dicho que los 4 van a parar a W. Sí, porque son el dominio en este caso. Tal cual, ¿sí? También eso sería una función sin ningún problema. ¿Mm? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno, no quiero extenderme más con esto. Mírenlos, miren la explicación que está en el apunte. Fíjense que también están, bueno, los videos también grabados del primer cuatrimestre de esta primer parte. Y acá vamos a hacer un recorte y van a ser solamente hasta el ejercicio 21. Bueno, bárbaro. Eh, sí, solamente hasta el ejercicio 21. O sea que, en definitiva, digamos que un poco lo que vamos a evaluar acá es conocer la definición de función, qué es el dominio, qué es el codominio, qué es la imagen, ¿sí? Y poder identificar en distintas situaciones qué cosa es una función o qué cosa no lo es. ¿Mm? Nada más que eso. Así que, bueno, tienen para trabajar en esto, tienen ahora todavía un rato también para consultar por el Classroom y ya el lunes sí comenzamos con el otro capítulo. ¿Mm? El lunes comenzaríamos con el capítulo 3. De todos modos, como siempre, digamos, en la clase hacemos un rato primero de consultas, de cosas previas, no hay problema, ¿eh? Pero más o menos para que nos vayan dando los tiempos, ya arrancamos con el capítulo de álgebras de Boole. ¿Mm? ¿Algo que quieran preguntar hasta ahora? Un comentario, Natalia. Quién sabe, yo les hago un raconto de ejercicios, medio de repaso de todo esto para que ellos se pongan a hacerlos. No es trabajo, sino para que vean cuál dificultad tienen y nos preguntan para organizarles como un repaso de todo el módulo, los dos módulos, ¿qué te parece? Yo tengo preparado eso. Sí, unos ejercicios para darles Claro, como de claro, repaso. claro, como de repaso. Y si el tiempo parece que va a estar feo, si no nada, quién sabe, les ofrezco una clase de repaso antes del lunes. Eso lo voy a pensar en función de lo que diga el clima. Bueno, bueno, bárbaro, sí, sí. Eso por eso, ustedes traten también de estar atentos al Classroom y todo para ver, nosotros vamos comunicándonos con ustedes por ahí. ¿M? Entonces traten de mirarlo eso seguido, ¿sí? Para ver si les avisamos algo. ¿M? Bueno, ¿algo que quieran preguntar?
Profe, perdón, estaba viendo los Sí, ejercicios, el 20, dice, no sé si tenés la hoja ahí a mano, te la leo. Dice que dada una sí. función de RNR, de a f de x es igual a 3 más x y sobre, digamos, x menos 5. Ujú, El ejemplo va, por ejemplo, que tenemos, ¿cómo resolvemos ese ejercicio? Tenemos que reemplazar x por menos 1 en este caso. claro, Ah, bien. claro. Es exactamente eso, digamos. Ahí define una función. Fíjense que esa es una función. Este, nosotros miramos las funciones que conocemos la gráfica, como la recta, bueno, no, la circunferencia no es función, pero de los que nosotros conocíamos la gráfica. Esta es una función que no conocemos cuál es su dibujo, digamos, no responde a ninguna de las que nosotros vimos. Sin embargo, uno puede calcular los valores de la función en distintos números reales. Entonces, por ejemplo, acá f de menos 1 sería calcular la función esa en el valor menos 1. ¿Sí? La función que dice él está definida como 3 más x sobre x menos 5, ¿sí? Y dice que, bueno, ahí hay algún problemita, bueno, de R en R. Entonces, f de menos 1, todo lo que tengo que hacer es evaluar la función en menos 1. 3 menos 1 sobre menos 1 menos 5. ¿Sí? Entonces, nada, acá digo, esto da 2 sobre menos 6 menos un tercio. Esa es la imagen de la función. Cuidado que acá, en realidad, hay que decir que el dominio de esta función no son todos los reales, ¿eh? Porque, porque acá el 5 me queda dividiendo por 5, ¿eh? Eso hay que arreglarlo. F tiene dominio R menos el 5. ¿Sí? Porque si yo quisiera evaluar la función en el 5, no tengo resultado dividiendo por 5. ¿Mm? Claro, porque quedarías 0. Ah, Claro, claro. Y está división bien. por 0 no existe, ¿eh? Así que ahí eso arréglenlo en el 20. En todo caso, ahora después lo corregimos. En el caso del 21 no es problema porque la función es g de t, dice, igual a la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado. Y acá, ¿qué impedimento podría tener? Que esto es un número negativo. Sin embargo, al ser 1 más un número al cuadrado, va a ser siempre positivo para cualquier número real. ¿Mm? Entonces ahí no hay problema. ¿Sí? Bueno, entonces nos veremos el jueves. Mientras tanto, hagan sus consultas. El lunes también. ¿Qué dije? Ah, no, el lunes. Hoy es jueves. Nos vemos el lunes. Profe, entonces, Adriana va a subir un trabajo práctico, unos ejercicios para hacer sobre este capítulo. Sí, sí, sobre los dos capítulos, para ver cómo andan. No, no tienen por qué entregarlo, pero de ahí pueden salir dudas que nos pregunten, ¿eh? Así se van poniendo al día con todo, ¿eh? Tranquilos, no hay apuro de hacerlos para el lunes, sino que ustedes denle un vistazo y se fijan si están, de qué dudas les surgen de esos nuevos ejercicios, que son similares a los que están en el módulo,
impresos, pero para que tengan otros y así se hacen como un preexamen, digamos, es lo que uno llamaba preexamen. Bueno, bárbaro. Bueno, entonces, ahora sí nos vemos el lunes. Y ahora sí, Adriana, tenés que cortar vos tanto la grabación como la reunión. Ok. Bueno, hasta luego.